hablando de economías, hay que enderezarse, señores, que estos son temas serios y hay que ponerse en personaje. Hablando de economía con los economonstruos, ustedes saben que los martes son de los economonstruos y nos fascina porque le da tremenda gravedad a este contenido que está tan inspirado en llevar perspectivas confiables a sus hogares. Aquí a mi derecha, José Alfredo Guerrero, economonstruo por excelencia. Y aquí Rafael Espinal, también economonstruo por excelencia, que se sepa, y por supuesto coordinador de la Escuela de Economía del INTEC. Eso es Grandes Ligas siempre. Y que últimamente lo vemos en todas partes, profesora. Usted, usted está muy demandado por los medios. Señores. Eso es el programa de Lili que me ha proyectado. proyectado. Sí, yo creo que sí. Mentira del que él era muy demandado desde antes, pero un honor, de verdad que sí. Señores, la economía a nivel mundial, pero vamos a decir nada más Latinoamérica, sin entrar ni en Hong Kong, es como una cosa, un hervedero, José Alfredo, dime tú a mí, ¿qué es lo que está pasando? Revueltas, problemas, quejas, subida de impuestos, de pasajes. Sí, pero hay que escuchar a uno de los dirigentes de Venezuela que dijo que ese es una brisita bolivariana, que todavía falta el huracán bolivariano. Ay, Dios Padre. Parece que Venezuela quiere exportar su exitoso modelo a los demás países. De hecho, se sabe que están en parte de las movilizaciones que están haciendo en Chile, en Ecuador y en varios países. Y de hecho, en una de esas declaraciones que hizo recientemente, y dijo que Colombia no se puede quedar así, que Brasil no se puede quedar así, ya Evo prácticamente va a ganar. Y entonces lo que quieren es una América del Sur socialista, roja. O sea, realmente, si es así la cosa, pinta feo. Pinta feo. ¿Qué dice el queridísimo profesor Espinal al respecto? Mira. Y después tenemos que entrar a la farándula local. No, aquí también tenemos la cosa aquí está complicadita. nuestro espectáculo. Pero fíjate lo siguiente, hay una cosa que parece común. En el caso de Haití, por ejemplo, el problema está con el combustible. O sea, se han producido todas estas manifestaciones por el tema del combustible y también por la corrupción de Petrocaribe que se produjo con el gobierno, y esas manifestaciones en Haití han estallado y han terminado pidiendo la renuncia del presidente. Pero el origen es haber aumentado el precio de los combustibles. Claro. En Ecuador, los combustibles también estaban subsidiados por el gobierno. El gobierno le quitó el subsidio a los combustibles y eso generó un estallido social. En Chile fue el metro. El metro, pero óyeme, lo subieron de $1.12, el equivalente, a $1.16. Y eso ha generado un estallido social. ¿Le echaron para atrás la medida? ¿Tuvieron que echarla hacia Igual que en Ecuador, tuvieron que revertir la medida. En Venezuela nunca han podido quitar el subsidio de la gasolina. En Venezuela tú llenas un tanque de gasolina con $1. Los subsidios en la economía traen esas consecuencias. Aquí nosotros tenemos subsidios, por ejemplo, que ahora con el presupuesto han tenido que ser subidos a 33.000 millones de pesos para las sedes. Y han autorizado a las sedes por la parte energética, y han autorizado a las sedes a endeudarse con el Banco de Reserva y la banca comercial para cubrir subsidios. En definitiva, la gente cree que los subsidios no los paga nadie, que es el gobierno que los paga. La clase media la paga. La clase media, aquellos que pagan los impuestos, pagan los subsidios. Entonces, esas distorsiones de la economía son las que generan estas crisis sociales que se están dando en América Latina. Y lo que yo me pregunto... Parecería un virus, Rafael. O sea, se siente como que se está de alguna manera generalizando, pero cuando yo veo esas cosas y digo, la economía dominicana tarde o temprano va a tener que disminuir los subsidios. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí vamos a reproducir esos acontecimientos. Si hay una huelga, quizás se tiene que echar para atrás la medida, como ha pasado en la Habrá que echarla para atrás. Sí, pero ahí está el 90. Ahora, tú sabes que dicen que la capacidad de aguante de los dominicanos, de nosotros, o sea, que es impresionante. Bueno, que no la tiene, cerveza. No tiene parangón. Pero tal vez somos también más racionales, porque, por ejemplo, recordemos la crisis de los combustibles en el 90. ¿Qué es lo que estábamos haciendo nosotros? Lo mismo que otros países, subsidiar la gasolina, y el Estado lo hacía, no reflejaba el precio de la gasolina. Y entonces, ¿qué es lo que se empezó a ver? Entonces, bueno, larga fila para llenar los tanques de gasolina que no había. Se hizo entonces la reforma del año 90,
los combustibles subieron y entonces le llegaron a su precio y fíjate que para esos años realmente no hubo estallidos sociales ni nada. Yo creo que el pueblo aprendió un poco aquí lo que son los estallidos sociales en el año 85, en el año 82, 83. Sí, cuando porque realmente son muy Salvador peligrosos. O sea, poner al pueblo realmente, estos grupos de fascinerosos, a que vayan a destruir propiedades, robar comercio, No, eso es reproducir anarquía, el eso es modelo, anárquico. reproducir el modelo haitiano aquí. No, eso sería patético. Eso sería Se patético. trató de intentar aquella vez y realmente ahí están los resultados. Nosotros nos hemos de alguna manera manifestado como un pueblo pacífico. Excepto la UAS. Ya está, sí, es verdad. Pero somos pacíficos. Piensen en la Marcha Verde, por decir algo. O sea, es un Exacto. pueblo que trata de exigir su derecho sin crear mucho caos. Pero la población está muy preocupada porque obviamente la situación de los conflictos a nivel de partido político, sobre todo cuando es el partido de gobierno y esta separación que muchos señalan que es un break, vamos a decir, un rompimiento por el medio, o sea, que es partido en dos pedazos iguales, pues la gente se siente muy incierta y muy, de alguna manera, está asustada con la situación. ¿Qué podemos percibir desde el punto de vista económico? Mira, esta situación internacional está dada también por una proyección que se está haciendo de que la economía va a entrar en un ciclo de poco crecimiento a nivel mundial. Nosotros no escapamos a esa realidad. Nosotros somos Y de hecho tuvimos los índices de crecimiento muchos años recientes, uno de los más altos de la región. los más O sea que nos altos. estaba yendo muy bien. ¿Entiendes? Nos O sea, estaba teníamos yendo gabela. bien, pero los últimos indicadores muestran que ese ciclo también de crecimiento de la economía dominicana está entrando en un proceso más lento. Sí. Y eso, acompañado de situación política de inestabilidad como la que está viviendo el país en este momento, cuando el principal partido, el partido de gobierno, tiene una disolución, tiene un presidente que, bueno, que está de un lado y una vicepresidenta que está de otro lado. Tiene unas elecciones por delante. Fíjate que en Haití están tratando de hacer un cambio de gobierno. O sea, la pura verdad está la cosa caldeada, los ánimos están caldeados. Claro. Entonces se necesita un ambiente político estable para Y tú evitar ves ese en el tipo de... entorno de América Latina, como por ejemplo el gobierno de Macri en Argentina, está prácticamente en una situación de derrota. Tú tienes a Evo Morales, después de 4 periodos consecutivos, que va a un quinto, que no pudo ganar en la primera vuelta cuando normalmente ganaba con un alto porcentaje. Se dice que ahora habrá de seguro una segunda vuelta, Habrá dado de ya seguro, este nuevo claro. escenario donde Y tenemos una ade- tercera fuerza y política además, importante. muy pegaditos quedaron en la primera vuelta. Tú tienes, por ejemplo, el caso de México inclusive, donde un partido que prácticamente era nuevo surge y gana las elecciones. Entonces, ahora con este escenario, ¿qué va a pasar en la República Dominicana? Está constituyéndose un escenario donde pueden surgir nuevos actores. Yo sé que hasta las primarias la gente estaba un poco paralizada y yo siento como que esto es una extensión de alguna manera de las primarias, o sea, de un proceso de incertidumbre, porque obviamente cuando es el partido de gobierno afecta directamente a todos los ciudadanos de ese país, porque es el partido de gobierno, ¿tú me entiendes? Entonces es un quiebre que de alguna manera asusta a la economía. Y entonces si partimos de que tenemos un escenario como el Brexit, tenemos un asunto como el conflicto de Trump con China, que todo eso a nosotros nos repercute porque es una macroeconomía a la que estamos ligados, tú dices, wow, aquí hay que organizar la casa rápido. ¿Qué dice José Alfredo de eso? Vamos a organizarnos para que no nos cojan asando batata. Sí, pero la forma de organizarlo están ahí. Realmente, ¿qué es lo que estamos viendo? Se puede complicar el tema de las finanzas públicas y ahí yo coincido con Rafael, o sea, el gobierno, el que venga y sea de cualquier partido que sea, tiene realmente que ponerse a ver el Estado Dominicano, o sea, hasta dónde puede llegar el Estado Dominicano. El libro del manual del Estado Dominicano es ese gordo. O sea, ¿hasta qué punto vamos a tener entonces un Estado tan grande? Pero cuando hay estos ¿Hasta qué conflictos- punto los subsidios? O sea, Claro, ¿hasta qué punto pues, entonces también viene el tema? O sea, ya los Tú dices cómo mercados... simplificar la operación. Simplificar la operación, porque también una cosa que se está viendo es que los mercados de deuda, ese riesgo político y ese riesgo económico lo están reflejando. Si tú ves, por ejemplo, el índice de riesgo de los bonos, que se mide por el índice ENVI, el MBI, ya tú lo ves que está subiendo un poco. De hecho, República Dominicana tuvo varios meses, varios años
con un índice de riesgo menor que el promedio de los emergentes, pero ya está pegándose. Incluso hay días que ha subido un poco más. O sea que la complicación del mercado de deuda te va a obligar entonces a hacer un paquete en lo que tiene que haber de todo. Y hablamos de también de gasto, turismo, que tú has traído aquí las cifras y las has puesto también en tus redes Sí, sociales, las has bueno, enganchado. El sí. turismo, esto no ayuda al turismo, tampoco una incertidumbre política. ¿Qué dice Rafael de eso? Claro, no, mira, y incluso no solamente el turismo, sino las remesas. Por ejemplo, nosotros tenemos dos grandes remesadores. Son Estados Unidos y España. En Estados Unidos el crecimiento se espera que sea menor que el del año pasado y toda esta guerra comercial con China tiende a crear una situación de inestabilidad económica en los Estados Unidos a mediano plazo. En el caso de España, todas las manifestaciones en Cataluña, que también estallaron fuertemente en esta semana, y la incapacidad de España para tener un gobierno con mayoría, crean en España una situación que puede derivar en una crisis económica también, y las remesas y el turismo de Estados Unidos y de España se ralentizan o incluso llegan a ser negativos. Y en Argentina pasa lo mismo. Una de las fuentes de turismo más importantes para acá son los argentinos. Pero toda esa devaluación argentina le crea pocas posibilidades de viajar. Entonces, el país tiene que ver ese entorno internacional con cuidado. Tendríamos que pronosticar o prepararnos, en buen dominicano, ajustarnos el cinturón esperando tiempos más difíciles a nivel global y por ende también a nivel local. Sí, eso es O evidente. sea, se va a contraer la economía a nivel de la región y a nivel de nosotros. A nivel, sí, Eso es la correcto. tendencia. Esa es la tendencia, sí. Independientemente de que, o sea, no hay una salida para de alguna manera amortizar ese o amortiguar ese impacto. Lo que pasa es que somos un país pequeño, tampoco tenemos mucho grado de libertad al respecto, tú ves, o sea, si fuéramos un país más grande pudiéramos tener algún tipo de incidencia, alguna cosa, pero nosotros somos realmente tomadores de precios y lo que podemos hacer sí es mejorar algunas cosas internas, sobre todo en el aspecto de la seguridad, algunas cosas pero no es mucho el margen de incidir en la economía mundial. ¿Habrá algún impacto en el presupuesto del país para el próximo año, en el presupuesto nacional, dado este quiebre en el PLD, en el mismo seno del Bueno, PLD? mira, eso es otro tema que hay que tomarlo con pinzas. El hecho de que el Partido de la Liberación Dominicana se haya dividido, que el candidato que presenta el gobierno, el sector oficial, es un candidato que no tiene raíces populares muy fuertes, porque es un candidato que hay que proyectar, que hay que... Bueno, la campaña se vio que de verdad hicieron el esfuerzo por darlo a conocer en poco tiempo y se Claro. logró la pura verdad. Y Lo logró. lograron colocar al candidato en una posición ganadora. Sin embargo, en unas elecciones donde hay dos frentes para ese candidato, el frente normal de la oposición del Partido Revolucionario Moderno, más el frente del presidente Fernández, va a obligar posiblemente al gobierno a meter la mano fuertemente, y eso es una tentación en relación con el presupuesto, Claro. pero ojalá que no, como decía Bernardo Vega en una ocasión, que no desguañangue el presupuesto. Claro. Eso es que esperemos que sea moderado en el gasto. Claro, o sea que no se usan esos recursos del Estado para apoyar una candidatura en específico, que no es nada fácil, no es nada fácil. Piensen José lo que Antonio siempre... decía con el aspecto de la aprobación del presupuesto, y yo creo que ahí le comentaba que no había ningún problema en eso, porque realmente esa división no puede llegar a la aprobación de esa pieza, por una sencilla razón. Los diputados Eso también está por verse ahorita. se deben a su provincia. Entonces, realmente tratar de, por ejemplo, de torpedear eso, no le veo mucho camino. Tal vez me equivoque, pero en el aspecto presupuestario yo creo que ellos ahí se acogerían a lo que es. ¿Qué podemos esperar de la economía de aquí a mayo del 2020? Estamos hablando de pocos meses, o sea... Bueno, habría que consultar al genio. El oráculo, el oráculo. El oráculo. Pero yo pienso que depende mucho de la actitud que tome el gobierno respecto a las elecciones. Si el gobierno intenta empujar más allá de lo que está establecido en el presupuesto, haciendo gastos que no estén presupuestados y creando una situación de déficit mayor al proyectado, entonces la economía podría entrar en un periodo
de inflación y de que el dólar se corra. Pero si juzgamos por lo que hemos vivido, entendemos que obviamente el gobierno va a hacer todo lo que esté a su alcance para promover a su candidato. Entonces el escenario es un escenario negativo, un escenario poco halagador. A tener más impuestos nosotros. A tener después que pasen las elecciones, después de mayo, Sí, porque un nadie ajuste. va a subir nada ahora antes de la No, elección. nada va a pasar, Ahora que no sea gastar mucho. que no se va a gastar mucho. O sea, que los publicistas y todas esas cosas picotean su cosa. No, y los programas de Los televisión programas de también. televisión, atención, aquí recibimos todas las publicidades de todos los candidatos. O sea, Alfredo, entonces, ¿qué dices tú? ¿Qué crees tú que podemos esperar de aquí a mayo del 2020? En cuanto a la economía, ¿qué te digo? Me preocupa el asunto de la inflación y de la devaluación, o sea, de las expectativas del riesgo político. Pero en definitiva, tal vez esto sea hasta positivo, porque una de las cosas que se criticaba mucho en el aspecto político era que era un partido grande, monolítico y controlaba todos los poderes. Y entonces ahora hay una división, se ha fraccionado y entonces ahora también nos estamos lamentando. O sea, estamos como la famosa gatica siempre aquella. lloramos, siempre lloramos. Siempre lloramos. Palos y Pero no, y palos y no. ojalá que la clase política vea esto como una competencia realmente de ellos, pero que hay un bien mayor que es la economía dominicana y que no se tomen medidas que realmente afecten a la Sí, porque yo a la pienso que en el economía. ambiente político a mí me parece interesante que hayan nuevas ofertas y que por hayan supuesto. también divisiones y nuevas alternativas. El problema es cuando las emociones afloran Exacto. y uno se da cuenta de que un asunto de emociones puede Sí. permear en una estabilidad de todo un país. Exacto. Ahí es que Y- la cosa se complica. Claro, y además que la principal virtud que tiene la economía dominicana es su estabilidad macroeconómica. Entonces, cualquiera que sea el candidato que salga electo, la garantía de esa estabilidad es lo único que nos permite a nosotros progresar y crecer. Yo les debo decir que yo veo que es difícil ser optimista en este escenario que estamos viviendo actualmente a nivel económico. O sea, de verdad, da trabajo pensar optimista, de manera optimista, porque se está viendo tantas, de alguna manera, tantos retos, tantos cabos que atar y que no sabemos bien cómo vamos a amarrarlos. Ahora, los dominicanos sobrevivimos las crisis. Sí, tenemos como sabemos una navegar. cosa. Y Sí. que discutamos y la contienda sea pacífica, porque el problema es si caemos entonces en esta ola y alguien, por eso yo creo que el organismo de seguridad del Estado tiene que estar bien atento con respecto a que se repliquen aquí esos movimientos. La izquierda para mí en América Latina está en un movimiento realmente desestabilizador y es bueno tener presente eso. ¿Qué recomendación le damos para cerrar a la ciudadanía? Que, bueno, está preocupado, que siente que no le alcanza el bolsillo para lo que compraba antes, cada vez se siente más recogidito y que ve esta incertidumbre política en el ambiente y esta reducción del turismo, estos impactos que estamos teniendo en la economía a nivel macroeconómico. Bueno, que no gaste Recójase. que no gaste en lo que no sea necesario y que la tarjeta de crédito la usen con moderación. Ya lo saben, señores, recojan. Hasta la salidita de los fines de semana y la fría de los domingos. Y tan buen limítenla. Ajá. concierto que viene ahora Chabón, REO Speedwagon, que es un grupo de... ¿Tú vas para allá? ¿Tú vas para allá? No, estoy en eso de ahorro. No vamos. Señores, nada, la verdad es que es un compromiso de todos mantenernos optimistas, mantenernos también en paz, pero sin lugar a dudas echar el ojo a ver lo que está pasando y prepararnos para lo que pueda venir de una manera responsable y también contundente. Hay que apretarse el cinturón, que esto no está para... El horno no está para galletica. Y lo han dicho los economontros y yo también. Vamos, bueno, a despedirnos y mañana nueva vez aquí, su cita obligada en la casa de todos.